Vamos a profundizar en esta situación, qué pasa con la verdad, con la justicia. Para ello nos acompaña Berta Zúñiga Cáceres. Hija de Berta Cáceres, es coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, CODPI, nos acompaña de Tegucigalpa. Berta, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todo Telesur y bueno, un placer poder acompañarles este día. Decíamos, Berta, que es la cuarta vez que los abogados, que la defensa del presunto autor intelectual del asesinato de su madre, de Berta Cáceres, aplaza o pide que se aplace la audiencia, y así ha sucedido. ¿Qué crees lo que es lo que está pasando? Así es, bueno decir que para nosotras ya viene siendo un reiterado, ya que llevamos 5 años en una lucha llena de obstáculos por la justicia para mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, y 3 años en este proceso en particular contra el señor David Castillo, quien era el presidente de la empresa de esa constructora del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Para nosotras se trata de un tema de evasión de la justicia, se trata también de garantizar la impunidad, no solo para el señor David Castillo, y buscar maniobras incluso de manera extrajudicial, sino también de proteger a quienes eran pues sus jefes, quienes nosotros determinamos como los máximos responsables en este crimen, que forma parte de las cúpulas económicas en Honduras, que hasta ahora se saben intocables, que no han puesto un pie en un tribunal y que saben que se están desarrollando también una serie de maniobras en un país de impunidad, en un país donde sabemos que no existe independencia de poderes y que también las actuaciones del sistema de justicia responden a ciertos intereses. Entonces, en eso circundan nuestras preocupaciones. Necesitamos de parte de nosotras como víctimas una pronta resolución que no dudamos que va a ser de culpabilidad para el señor Castillo y de ahí derivar también nuevos procesos judiciales contra estos máximos responsables. Berta, con respecto al sistema de justicia, nos dices que no hay confianza en el sistema de justicia. ¿Cómo ha actuado con respecto al caso de la investigación por el asesinato de tu madre? Bueno, decir que el sistema de justicia en Honduras, y lo hemos venido sosteniendo durante estos 5 años, no ha sido amiga de las víctimas y no ha sido amiga del sistema de justicia. Es por eso que hoy, a pesar de todos los esfuerzos y del clamor mundial de justicia para Berta Cáceres, no tenemos procesada ninguna de estos máximos responsables que están plenamente identificados y que pues David Castillo es esa pieza que conecta a la estructura sicarial con estos tomadores de decisión, quienes pagaron, ordenaron el juicio. Pero no solamente eso, había un tema de obstaculización por el acceso a las informaciones que hemos tenido que pelear muy duramente en los tribunales. Ha habido también un tema de negación de los derechos de las víctimas que hoy nos impiden, por ejemplo, estar de manera física dentro de la sala de verdad donde se desarrolla este juicio, que es muy importante en términos de verdad y de justicia. Y bueno, nosotras seguimos reclamando el pronto acceso también a la verdad, a reconstruir de nuevo los hechos que no solamente dieron muerte a Berta Cáceres, sino de esos ataques sistemáticos que vivió, como hoy lo viven también los líderes y lideresas ambientales que en Honduras siguen enfrentando el poder transnacional y el poder empresarial. En el caso particular de tu madre y la lucha de Codepini, además contra la hidroeléctrica que construía DESA por la denuncia permanente de la privatización del agua, además de Castillo, ¿quién está detrás? ¿Quiénes son esos grandes poderosos que han logrado obstaculizar que la investigación avance? Bueno, decir que nosotras en el comunicado que emitimos el día de ayer, como COPIN, como parte de la familia y los equipos legales que representan esta causa, pues muy claramente enunciamos los nombres del señor Jacobo, Pedro, José Eduardo Atalazabla, que son hermanos y dueños, ¿verdad?, de equipos de fútbol, de bancos en Honduras, que tienen muchos negocios, y además al señor Daniel Atalamidense, que es el gerente financiero de la empresa y también bajo quien estaba el control y la decisión de las actuaciones desarrolladas por el señor David Castillo. Entonces es hacia ellos que nosotras estamos pidiendo una investigación mínimamente y que de esa puedan derivar también pues órdenes de captura y un juicio y un castigo, ¿verdad?, por su participación, por también ser tomadores de decisión frente a este vil crimen. ¿Ellos eran socios de DESA, Berta?
Eran Eran socios del accionistas proyecto de mayoritarios. la hidroeléctrica. Así es, eran accionistas mayoritarios, eran los dueños verdaderos de este proyecto y ya el señor David Castillo y otro de los gerentes de la empresa anunció que el tema Berta Cáceres y el tema Copín era abordado a nivel de la junta directiva, pero también que alumbra en las comunicaciones que han sido la prueba fundamental que ha reconstruido los hechos en torno a los ataques sistemáticos vividos por el Copín, por el pueblo Lenca, por Berta Cáceres y que aparecen en estas comunicaciones diligenciando acciones judiciales, hablando de que su principal cualidad era el capital político que tenían para intentar detener la resistencia de Río Blanco contra el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Así que lo vemos en esas comunicaciones participando activamente de la toma de decisiones en torno a lo que se denomina el conflicto del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Y el más de $1.000.000 que se le pagó o que se le entregó a través de una transferencia bancaria al señor Castillo 2 días antes del asesinato de Berta Cáceres. Berta, ¿cómo pesa esta prueba? Bueno, decir que nosotras hemos leído en las comunicaciones que se emitían tanto entre el señor David Castillo como el señor Douglas Giovanni Bustillo, que ya fue sentenciado en el juicio anterior y que fue el encargado de pues, diligenciar de manera operativa la estructura sicarial que dio muerte a mi mami, que hablaban de problemas logísticos para la comisión del delito. Pero, ¿verdad? Días después se hace esta transferencia de una de las empresas del señor Daniel Atalami a otra de las empresas del señor David Castillo de más de $1.200.000 y 2 días después es el asesinato de mi madre. Entonces, para nosotros es una prueba relevante de no solamente de la comisión del asesinato, sino también de la corrupción que opera, ya que estas dos empresas formaban parte de la empresa y violenta incluso el protocolo de los financiadores internacionales que apoyaban este proyecto. Así que las pruebas no es que falten, al contrario, sobran. El asunto es con la justicia. Ahora, Berta, ¿qué ha pasado con esta hidroeléctrica? Durante un tiempo se anunció que se suspendía, luego que producto de la cooperación internacional y toda la situación de denuncia internacional, producto del asesinato de su madre, decía esta cooperación internacional que se iba a suspender por completo. ¿Cuál es la situación de ese proyecto en este momento? Bueno, decir que hasta el momento el proyecto continúa suspendido, sin embargo, los bancos financiadores también han reclamado las acciones depositadas sobre el mismo, el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica, que es una entidad multilateral que apoyó este proyecto. Decir que este banco vendió sus acciones a un consorcio suizo, que es prácticamente un consorcio fantasma, y que si esta concesión había sido otorgada por 50 años, sigue siendo un peligro latente para la comunidad de Río Blanco, que hoy no solo lucha por la defensa del río Gualcarque, sino también lucha reivindicando su posesión de la tierra como pueblo indígena, y el Estado sigue desconociendo esta situación. Entonces, ese conflicto instalado por la presa sigue de alguna manera vigente, aunque también podemos ponderar que en cierto sentido es una victoria, ya que creemos que es un precedente también para las luchas territoriales en América Latina, el hecho de que pues, una comunidad indígena muy pequeña logre detener un proyecto y logre la expulsión, por lo menos parcial, de los bancos financiadores que hablan de la generación de las supuestas energías limpias, pero que se imponen de manera violenta, llevando el ejército y derramando la sangre y peligrando también la integridad física de quienes defienden esos derechos. Que el haber cegado la vida de Berta Cáceres no quede en la impunidad, que este proyecto, como bien lo dices, quede suspendido de por vida. Muchísimas gracias, Berta, por contarnos cómo va esta situación, por ese tiempo. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Por último, deben cuidarse, Berta. Ustedes son además el centro también de toda esta confrontación y decíamos que el año 2020 les cegaron la vida, fueron asesinados 12 líderes ambientalistas en su país. Una situación que se sigue registrando, así que también deben cuidarse al máximo. Muchas gracias. Buenas noches. Así lo haremos. Buenas noches. Buenas noches.